Hola amigas textileras, he regresado al fin con otro nuevo tutorial. Perdón y bueno, muchas gracias por la espera. Si vieron mi video anterior donde despido el 2021 sabrán que fueron meses súper movilizantes y de muchos cambios, como al igual que los últimos 5 años de mi vida, pero bueno, ya hablé varias veces de esto. Bueno, la cosa es que finalmente me mudé a principio de enero a Lago Puelo, Chubut, después de estar 3 meses en Buenos Aires nuevamente. Y bueno, hoy puedo puedo decir con mucha alegría que estoy bastante acomodada. Si bien faltan muebles y otras cositas en la casa, no es nada que impida una buena vivencia en esta casita. Así que bueno, hoy quería compartirles finalmente cómo hago mis pompones multicolor, y digo finalmente no solo porque ha sido un video requerido, sino también porque de los textiles que hago son uno de los más halagados. Y bueno, la verdad es que lo entiendo, porque si yo viera un ramillete de estos pompones coloridos, sin dudas me sacaría un lindo suspiro. Se pueden hacer marmolados, moteados, con pintitas. Hay una infinidad de motivos que se pueden hacer al combinar la ubicación de cada color. Así que bueno, hoy les voy a mostrar algunos ejemplos y bueno, vamos a empezar. Los pompones que voy a hacer en este tutorial son de 4 centímetros y voy a usar distintos colores de lana acrílica 4-7, una tijera bien afilada, una aguja para coser lana y nuestras manos. Como alternativa puedes usar un cartoncito rígido que mida 4 centímetros de ancho en caso de que te resulte incómodo usar tu propia mano como base. Bien, entonces tomo mi primer color y lo envuelvo varias veces, ya que quiero que este sea una capa de color bastante notoria a la vista. Luego con mi segundo color, para hacer unas pintitas, lo envuelvo solo algunas vueltas y de forma espaciada a lo ancho del futuro pompón. En cada adición de color lo que hago siempre es ocultar la colita para que quede bien asegurado y no moleste en el proceso. Ahora, para que las pintitas se noten, tomo mi tercer color y lo envuelvo lo suficiente como para cubrir bien toda la superficie y hago varias capas. Para mi cuarto color también quiero que quede una capa bien visible del mismo, así que lo envuelvo a todo el ancho y otra vez también realizando varias capas. No pasa nada si queda un pequeño pedacito sin cubrir, por mí no tiene que estar perfecto, eso obviamente es una decisión de cada una. Es más, prefiero que quede imperfecto y al finalizar sorprenderme con el resultado. Ahora voy a hacer unas pintitas, pero en vez de un color voy a usar 2 diferentes, así que repito el mismo proceso de antes. Y listo. Vamos a atar el pompón y para eso lo que mejor me ha funcionado es atarlo con un hilo doble. Entonces lo enhebro en la aguja, lo paso entre mis dedos y luego realizo no uno, sino 2 nudos sin ajustar demasiado todavía porque no queremos que nuestros dedos sean parte del pompón. Entonces lo removemos de la forma más delicada posible para evitar que se nos desarme. Y una vez colocado en la superficie, ajustamos un poquito más y chequeamos que el hilo haya quedado bien en el centro, dividiendo el pompón en 2 de la forma más simétrica posible. Una vez seguros, ahí sí ajustamos lo más fuerte que podamos, también asegurándonos que al soltar los hilos, los mismos no se desajusten solos. Si te llega a pasar esto, podés desajustar un poquito el nudo y en vez de hacer 2 nudos, haces 3. O sea, viste que antes dimos 2, como que lo pasamos 2 veces. Bueno, no, lo pasamos 3. Igual en un futuro ejemplo se va a entender mejor a qué me refiero.
Bien, una vez bien ajustado, hacemos un nudo y otro más para estar 100% seguras y casi listo. Por último, me cercioro si el hilo con el que lo até se separa del pompón. Si está bien pegadito al mismo es porque no se va a aflojar y eso significa que está todo listo para comenzar con la peluquería de este bebito. Al recortar el pompón, lo que hago es realizar el corte de forma transversal en la parte más externa del mismo. Vas a ver que cada tanto revoleo el pompón, yo sé que se ve medio raro, pero eso es porque sirve para que se hagan visibles los hilitos que hayan quedado posiblemente o sueltos u ocultos. Luego, para comenzar a darle la forma esférica, arranco desde la base y voy cortando en forma circular desde el centro hacia arriba. Para este segundo ejemplo quiero hacer un pompón que sea solo por capas gruesas de colores, así como una especie de ojo turco. No queda mucho más que explicar, así que voy a dejar que mires y disfrutes del proceso. En este ejemplo es en el que les decía que el hilo no se ajustaba bien, entonces lo que hice fue darle una vuelta más, es decir, 3 vueltas. Una vez que hice esto, recién ahí ajustó bien. Y entonces vamos a seguir recortando.
Genial. Para este último pompón quiero que tenga una parte moteada, otra parte lisa y otra parte con pintitas. Así que para empezar voy a usar 3 colores de forma simultánea. Luego para la siguiente capa cubro a lo ancho y en varias capas para que me quede un color liso y bien notorio a la vista. Y luego para las pintitas, como ya vimos previamente, solo cubro algunas partes de forma espaciada. Realizo otra capa lisa más con otro color. Un poco más de pintitas. Y todo terminado. Llegamos al final. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Espero de todo corazón que te haya servido este tutorial. Como verás, hay infinidad de formas de combinar y hacer pompones. Hay hasta quienes hacen dibujos y los recortan de las formas más hermosas y no solo de forma esférica. Pero bueno, eso quedará para otro día cuando yo también sepa cómo es que se hace algo tan maravilloso. Pero por el momento me conformo con estas bellezas que la verdad que de aburrido no tienen nada y de interesante lo tienen todo. Por último, te invito a seguirme en Instagram si aún no lo haces. Ahí publico todos mis trabajos y novedades relacionados a mi emprendimiento. Mil gracias nuevamente, hasta la próxima y felices tejidos. ¡Chao!